Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, qué bien, o a la librería también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Damos la bienvenida nuevamente con alegría a Cristina Erazo. Gracias por compartir una vez más con nosotros. Ella es especialista con más de 15 años de experiencia en educación internacional en Buenos Aires, Argentina, donde reside desde el 2005. Colaboró con la revista ELE desde 2011 con las secciones Pueblos del Mundo, Criaturas Mitológicas y Patrimonio Naturales de la Humanidad, asesora de padres, educadora de instituciones educativas, terapeuta sistemática de individuos y parejas, es psicóloga educacional por la Universidad Católica del Ecuador, máster en ciencias multidisciplinarias por, ahí sí me disculpa mi inglés, State University of New York. Bienvenida, Cris. Gracias por acompañarnos. Lo pronunció perfecto, así que está muy bien. Es una alegría volver a tenerla con nosotros. Tiempo atrás habíamos compartido su emoción, su experiencia, su gusto por la lectura y nos quedó mucha tarea pendiente. A mí me impactó mucho esa experiencia de que en las unidades educativas tenían este proyecto o esta iniciativa de que a la primer momento de la mañana, un tiempo, todos a la lectura. Oh, Sí, sí, eso, sí, es un programa que se usa en varios países y que se ha probado que es increíblemente beneficiosa para tanto el desarrollo de conocimientos y de las habilidades de lectura en sí, pero también para la metacognición y el aprendizaje autónomo. Así que sí, se llama Dear, Drop Everything and Read. Para quienes no estuvieron en la charla anterior, se llama Deja todo y lee. La idea es leer por media hora textos que los alumnos escogen a su gusto, nunca se les dicta qué leer ni cuánto, pueden abandonar el libro si prefieren leer otra cosa o si no les gustó. Y la idea es no evaluarlos, no pedirles que reporten sobre lo que leen, sino que simplemente sea la lectura por placer. Muchas veces se percibe como, bueno, pierden el tiempo. La verdad que se ha confirmado hasta con investigación que da resultados positivos. Así que qué bueno que lo trae porque siempre es una recomendación que yo doy en mi trabajo que muchas veces hago de asesorar escuelas, instituciones, proyectos educativos, instituciones que se están formando y que por ahí están haciendo su plan pedagógico de cuál va a ser su propuesta pedagógica como escuela, como jardín, como colegio o como una institución que da refuerzo escolar o clases de idiomas. Siempre lo traigo como parte de las consultorías, así que me encanta que acá también podamos recomendar esa práctica tan linda. qué bien. Entonces, leer por placer. Entonces, se encadena muy bien con lo que planteamos para este diálogo, ¿no? Leer para aprender y leer para querer. Entonces, este querer leer, este querer aprender y que es parte del ser humano, ¿no? Es La que curiosidad. Hola, hola, hola. Se nos perdió. sí Entrecortado. me escuchan.
Hola, hola. Se nos perdió, ¡Ay, se qué quedó pena! congelada. Se nos Bueno, quedó congelada la imagen. esperemos que no pase. Cuando pase, avísenme con una señal para que yo pueda saber. Voy a conectar a otra red, así que esperemos a ver si es que Ya, voy a tranquilamente. conectar a otra red para ver si funciona mejor. Ok, hágalo. Estamos en el espacio de diálogo de los días martes, en el Club de Lectura Unicornio Multicolor. Hoy tenemos nuestra invitada, Cristina Erazo, desde Buenos Aires, Argentina. Y estoy conectada a una red, ¿ven y me escuchan bien? Le escucho muy bien, aunque la imagen está congelada. Qué pena. Bueno, a ver, vamos a Ya, ver si ahora sí, puedo. le vemos y le escuchamos. Puede continuar. Bueno, me alegra. Bueno, el título tenía que ver con, lo reducimos para que se pueda pasar la información y hacer la invitación, pero la idea es en esta charla hablar de cómo la lectura puede ser una herramienta, la lectura compartida en familia o con cuidadores de niños y adolescentes o con docentes o espacios en los cuales hay esa interacción de una persona que guía y un chico que aprende o que está ahí en un rol de alumno o de hijo. Y que esa lectura compartida puede servir tanto para aprendizaje como tal, el desarrollo de pensamiento, de lo cognitivo, pero también para fortalecer el vínculo en sí de las personas que están compartiendo, por ejemplo, padres con sus hijos o educadores con sus alumnos, y al mismo tiempo para la orientación del desarrollo de habilidades afectivas, emocionales. Y entonces la idea sería que indaguemos y compartamos cuál es la manera de usar como herramienta la lectura compartida para lograr este puente, este andamiaje se llamaría. Eh, y entonces, para empezar, lo que les podría decir es que una de las cosas que se ha investigado es que el aprendizaje se da en contexto, que no se da de manera aislada, una persona sola, siempre se da dentro de narrativas que son significados compartidos, eso lo dijo Brunner, eso lo ha dicho Bárbara Rogoff, una investigadora fantástica que habla del aprendizaje en contexto social, y entonces este compartir momentos de lectura que no sean necesariamente para el aprendizaje de contenidos, sino que puede ser para contenidos o puede ser también una lectura compartida de padres e hijos en casa. Es importante que ahí surjan como herramientas, guías, ciertos comportamientos lectores que ayuden a que en ese espacio de compartir la lectura se hagan evidentes prácticas de pensamiento y prácticas de lo emocional. Una de las áreas que se ha investigado mucho es cómo se puede lograr a través, por ejemplo, de esta lectura compartida, que las familias logren una comunicación que esté establecida de tal manera que el vínculo siempre esté fuerte para que cuando los hijos sean adolescentes no busquemos recién en ese momento puentes de comunicación. Sabemos que en la adolescencia un chico se retrae bastante de los padres y pasa a priorizar sus amigos, es parte de la individuación, se llama en psicología, que es tratar de salir solamente del vínculo y del círculo de la familia y poder también volverse individuo por fuera de ella. Ahí, por ejemplo, hay autores como Adele Faber y Helene Maslis que hicieron un libro hermoso y han hecho investigación también centrada en esto, que esto lo han escrito en inglés, yo lo estoy traduciendo, ¿no? Qué bien. Dicen, por ejemplo, cómo hablar de tal manera que el niño o el adolescente quiera escuchar y cómo escuchar de tal forma que ese niño, ese adolescente después quiera hablar. ¿Cómo lo escucho para que después, pasadas las etapas y con el desarrollo, quieran hablar, quieran compartir y no se cierren, que quede ese vínculo abierto? Y bueno, parte de esto, por ejemplo, se ha deducido en las investigaciones, en la teorización de esto, que se puede desarrollar muchas habilidades afectivas y habilidades sociales al compartir la lectura.
desde chicos en esos espacios, tanto con padres como con docentes. Por ejemplo, una de las áreas que se sabe que se trabaja mucho es la escucha activa del uno y del otro, y después la empatía, porque, por ejemplo, preguntas guías que pueden ser el instrumento, ¿no? Dentro de estas herramientas para poder guiar ese desarrollo de una comunicación asertiva, de que lo emocional siempre esté guiado y que haya lugar en la comunicación de la familia, del aula, para que ese chico se abra y pueda siempre expresarse. Son preguntas claves, preguntas guías. Una de las preguntas puede ser, por ejemplo, al leer cualquier historia, poder, como pensando en voz alta, sin una intención muy directiva de, como de educación, de aula o de clase, simplemente comentar y decir, ¿qué le hubiese gustado para que... O, por ejemplo, Un momento, Cris. se puede usar como Este se último congeló, pensamiento, sí, este último pensamiento, por favor, repetirlo, sí. que estos autores, al hablar de cómo instrumentalizar la lectura compartida, han mencionado, por ejemplo, que se puede trabajar la escucha activa, la empatía, a través de preguntas guías al compartir una lectura, donde, por ejemplo, se puede siempre comentar, como si uno está pensando en voz alta, ¿no? Como una pregunta de evaluar al chico, ¿no? Su pensamiento, sus ideas. Sino pensando en voz alta, se puede decir, por ejemplo, eh, ¿qué le hubiese gustado a este personaje, digamos que se llama Carlitos? ¿Qué le hubiese gustado a Carlitos que hagan sus amigos para que él no tenga que pasar por esta situación? O si fuese su amiga o su amigo, ¿qué hubieses hecho para apoyarle, para ayudarle? Y entonces, de esa manera, a través de preguntas de ese tipo, lo que sucede es que ya se va fomentando que se puedan hablar de esos temas, se pueda hablar de esas cosas y que el niño, el adolescente devele cómo procesa lo emocional, cómo procesa las habilidades sociales que van con el manejar una situación dada que pone en juego sus habilidades para la resiliencia, para ser empático, para valorar los elementos y tomar una decisión acertada. Algo, por ejemplo, que se habla en investigación sobre esto en teoría de psicología educacional, de psicología en general, es la toma de decisiones. Es algo de cada vez mayor importancia, como está el mundo, para los adolescentes, para los niños, entrenarles en la toma de decisiones. Que sepan sopesar que hay varios lados de la moneda, que cada una implica que si escojo una, dejo de lado la otra, no puedo tener todo, que también la toma de decisiones trae una consecuencia a futuro. Y todo eso ahora se ha vuelto parte de aspectos transversales en la educación, que como le digo, cuando asesoro instituciones educativas sobre sus proyectos pedagógicos y hay estos elementos de querer educar al niño en la escuela para pensar, la escuela para vivir bien, se releva y se toma como algo muy importante. Ejes transversales más allá de las materias que se enseñan, los contenidos, y uno de ellos es, por ejemplo, que sepan estas habilidades, tomar decisiones, indagar, saber más allá, por ejemplo, de las habilidades de pensamiento, como inferir, abstraer, la lógica, poder pensar, por ejemplo, que se los puede educar en temas que en la adolescencia son súper importantes, como evaluar teorías, evaluar si lo que me estás diciendo yo lo tomo o por ahí lo pongo en tela de juicio, lo evalúo, lo repienso, de tal forma que no sean aprendices pasivos. La otra cosa puede ser, por ejemplo, manejar disonancias cognitivas. Pensamos distinto. ¿Cómo lo manejo? Cada vez se considera que es más importante en los proyectos pedagógicos y también en la familia acompañar a los niños, a los adultos, adolescentes, perdón, en saber manejar esas cosas. La disonancia cognitiva es pensar distinto que el otro, pero poder manejarlo de tal manera que podamos dialogar. Muy importante, por ejemplo, si esto se vuelve también un entrenamiento o de alguna forma una educación emocional sobre manejar la disonancia emocional. Yo siento distinto. A mí me pareció eso me pareció, no sé, por ejemplo, agresivo.
La otra persona dice, no, no fue mi intención, yo no te agredí, no estoy de acuerdo que te sientas agredido con lo que hice. Bueno, ¿cómo enseñar a que eso, a través de la lectura compartida y el acostumbrarnos al ver las situaciones de la lectura, hacernos ciertas preguntas y siempre dialogar sobre estas lecturas, cómo enseñar a manejar esas disonancias emocionales para que cuando suceden en la vida real, el niño, los adultos o dentro del esquema familiar, dentro del aula, no se vuelva un conflicto inmanejable que explota o que no haya comunicación al respecto y entonces los niños, los adolescentes buscan resolver el conflicto por fuera y uno se entera cuando ya hubo un problema. Es lindo porque de alguna forma lo que esto invita es a que se genere como una especie de entrenamiento entre las personas que están involucradas y sus hijos, los educadores y sus alumnos, haya un diálogo establecido sobre estos temas. Un diálogo sobre lo emocional, un diálogo sobre cómo aprendo y qué quiero aprender y cómo me quiero manejar en cuanto a cómo expreso lo que aprendo. Em, Perdón, ahí veo que el internet no está muy estable. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, hasta ahora Ahí bien. vi que... Sí, lo escucha Bueno, bien. Síganos. bueno. Siga, Cris. Así que, bueno, son teorías de pedagogía, de psicopedagogía incluso, para que cada vez más la escuela se acerque a una educación que permita la enseñanza para la vida, la enseñanza para pensar, para una escuela activa que se adapta a las situaciones del mundo para que estos chicos que salen en algún momento de la educación formal en la vida real puedan ejercer pensamiento, ejercer habilidades sociales. Se habla de las habilidades blandas también, que ahora en muchas universidades y trabajos piden y dicen, bueno, ¿cuándo nos enseñaron eso? A mí me enseñaron ciencias naturales, matemática, prácticas de lenguaje, bueno, ¿cómo se enseña? Como eje transversal. Y la lectura compartida es clave, ¿por qué? Porque si se hace como algo de placer, de disfrute, y se hace siempre en familia o con las personas cuidadoras de estos niños o en el aula con los docentes, hay la oportunidad de dialogar sobre la lectura y en ese diálogo guiarse con estas herramientas. Son preguntas que se hacen, cosas, por ejemplo, sobre cualquier lectura, ¿no? ¿Cómo se sentirá el personaje con esto que le hicieron? Si estuvieses ahí y pudieses defenderle, por ejemplo, ¿qué hubieses dicho? ¿Qué hubieses hecho? Después también sugieren en un paso más, un paso extra, no ser tan directivos con respecto a que todo el tiempo le estemos preguntando al chico que, al niño, perdón, se me pega lo argentino, al niño, al adolescente, qué piensa o qué haría, sino uno mismo decir, cuando yo he estado en situaciones así, yo me acuerdo que me hubiese gustado que mis amigas hagan tal cosa. ¿Y a ti cómo te hubiese gustado que reaccionen tus papás, por ejemplo, frente a esto? Pasa, por ejemplo, en el entrenamiento para familias, en terapia sistémica que yo ofrezco para familias o para individuos, que muchas veces practicamos el, bueno, ¿cómo se puede establecer ese diálogo cuando hay, no sé, alguna ruptura de comunicación con los hijos? Es decir, bueno, poder decir, a mí siempre me hubiese gustado encontrar amigos que me apoyaban de tal manera. ¿Y a ti qué te gusta? Cuando buscas apoyo, que estén en momentos difíciles, ¿qué te gusta que hagan? Claro, a veces pasa que los adolescentes, sobre todo, no pueden verbalizar y la lectura tiene ese doble beneficio, que la lectura nos aporta lenguaje, nos aporta narrativas, nos aporta formas de decir. Los diálogos, por ejemplo, en una lectura están tan claramente definidos que hasta la estructura de la hoja se ve distinta del texto. Uno No, ve texto en bajo y después ve como en columnas más chiquitos los diálogos. claro. Suelen ser artificiosos porque no es la forma en que normalmente hablamos, pero está clarísimo ahí cómo se puede dialogar sobre temas. Entonces, la idea es apropiarnos de preguntas guías, de ideas de cómo ir manejando estos diálogos, además sobre un tercero, no sobre uno mismo. Y esa triangulación que yo no le estoy preguntando, ¿cómo te fue en la escuela? Yo no sé, pasó este problema con un compañerito, ¿cómo lo resolviste? Estamos hablando de un personaje. Y entonces la persona se entrega más a poder
plantearse, bueno, por ahí le hubiese venido mejor tomar esta otra decisión. O, por ejemplo, alguna vez me pasó esto y me gustó mucho que mis papás tal cosa. ¿Y a ti cómo te pasó una cosa así? Cuando te pasó algo parecido, ¿cómo fue? Entonces, de pronto se establece ese paso a poner en palabras em, qué es lo que uno necesita del otro emocionalmente, qué es lo que uno siente, que ya es bastante que un chico pueda practicar, decir en palabras cómo se siente y después transmitir sus necesidades afectivas. Yo necesito tal cosa. Pasa mucho que cuando hay familias en terapia, cuando yo hago este acompañamiento, lo hago muchas veces a través de uno de los padres, que es el que se siente más convocado a tratar de lograr un cambio. Y ahí dicen, claro, no me sabe decir, no me dice, que no quiere, a veces no lo empala. Por ejemplo, una de las herramientas, sí, Un momentito, lo último, que el padre no sabe decir, y ahí nos quedamos. que no sabe decir en palabras lo que le Ay, pasa. eh, no A logra ver si está, expresarse. sí, que no logra ponerlo en palabras. Entonces, una de las herramientas que se sugiere para estas lecturas compartidas, para crear estos espacios de comunicación afectiva y también ayudar a expandir las habilidades de pensamiento, es tener a la mano uno, ¿no? Ya en la cabeza un poquito, ciertos glosarios. Por ejemplo, uno quiere describir que un personaje está alegre, pero la alegría tiene mil matices. Puede ser un regocijo extremo, puede ser una emoción increíble, puede ser estar contento y poder poner en palabras mientras uno discute la lectura compartida y charla sobre lo que está leyendo, le va dando indirectamente ese vocabulario, ese lenguaje para que eh, el niño lector en esa lectura compartida vaya generando habilidades para pensar y para transmitir y elaborar sus emociones con las palabras precisas. Muchas lo que más habilita a ser inteligente emocionalmente, a tomar buenas decisiones, a poder expresar sus necesidades, es poder hablarla. Entonces, la lectura es fantástico porque lo practicamos a de pensar situaciones que le ocurren a otro, no nos comprometen tan directamente y se charla con estas preguntas guías, vocabularios, sobre emociones. Se puede preguntar, por ejemplo, Y aquí se nos cortó el internet. Bueno, con un poquito de paciencia, esperamos que Chris retome. Estamos en el espacio de Unicornio Multicolor, que semana a semana realizamos diálogos, entrevistas. Cristina Erazo desde Buenos Aires. Y ahorita pues el internet nos sacó. Oh, esperamos que ya se vuelva a conectar. Bien, aprovecho a pedir, a comentar, a hablar, a intervenir también a quien está aquí en la sala y a quien está en el Facebook pueda escribirnos. Ahí estoy mirando a Oscar, estoy mirando a Luis, a Estefanía, a Alexandra, Angie, Angélica. ¿Quién más está por acá? Si quieren comentar, vamos comentando hasta esto, Chris ya, hasta que Chris vuelva a tener reconexión. Hola, 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 Oscar. Buenas noches. muy buenas noches, Jaime, compañeros, compañeras que están en la sala. No, y bueno, la vez pasada a mí me gustó mucho esta entrevista, o esta charla con Chris, y incluso me conecté con ella después, me mandó el proyecto de lecturas por la mañana, deja todo y lee, ¿no? Mm. Entonces, nosotros de hecho lo estamos ya preparando como proyecto para impulsarlo en la Escuela Mahatma Gandhi en Babahoyo. bueno, estoy Eh, conectada, espero que esté ya, funcionando. Ahí les escucho, sí. ¿Ustedes me de acá yo escuchan damos bien paso a ahora? Cris. Sí, bien, Bueno, bien retornada. Estábamos aquí hasta que retorne conversando. Oscar nos estaba comentando
que de la sesión anterior se comunicó contigo y que le había pasado el proyecto y que están ellos implementándolo. Hola, Qué bueno, me alegra. Bueno, disculpen la conexión, no sé, la verdad, qué me tranquila, pasa, tranquila. pero ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Bueno, muy Escuchamos bien. bien y le No miramos sé si bien. hasta ahora tienen alguna pregunta y retomo a partir de eso. Bien. Una, Podemos, No una sé si tienen alguna pregunta. pregunta para yo a partir de eso seguir. Buenas noches, Chris. ¿Cómo estás? Qué alegría volver a verte y escucharte. Sí, ¿qué tal? Eh, sí, tal vez la pregunta que tendré que hacer, a mí me gusta mucho este tema de la educación emocional, porque pienso que tú puedes ser extremadamente inteligente, puedes dominar mucho conocimiento, etcétera, construir conocimiento incluso, pero si no te mueves bien en la parte emocional, puedes tener muchos problemas y frustraciones en la vida. Entonces, a mí sí me parece muy importante que desde la lectura se pueda aportar o contribuir a esta educación o a esta formación en la gestión o en el manejo de las emociones. Y la pregunta concreta es, eh, ¿las preguntas van surgiendo de acuerdo a la habilidad que tenga el facilitador o facilitadora o hay una batería de preguntas básicas con las que se podría abordar los distintos textos que se puede trabajar con los niños, niñas o adolescentes? La idea es que no hay un listado de preguntas posibles. La idea es más bien el concepto que el educador o los padres, si es que están intentando en la lectura compartida en casa acompañar a los hijos en esto, es que con un poco de sentido común y con el objetivo claro, que quiero construir un canal de comunicación asertivo para todo lo emocional, para mis hijos o para mis alumnos, uno pueda dialogar sobre la lectura enfocando en eso. Casi siempre lo que sucede en educación, quiero saber cuáles son las ideas principales, quiénes son los personajes secundarios. Eso es discutir la literatura. La idea sería ir por una dimensión distinta donde uno discute las situaciones humanas que viven los personajes, las situaciones emocionales que transitan, lo ilícito que denota. Hola, hola, hola. Se nos perdió un momentito. perdón, que- que- así de la nada. No me pasa nunca porque estoy haciendo consultorías con instituciones y no me ha pasado, pero bueno, hoy puede ser que el internet esté mal y no quiero desconectar y ver que por ahí sea peor, así que intentemos ir adelante Paciencia. con un poco de flexibilidad de parte de ustedes si no les molesta. Tranquilamente. Hacemos la pausa, volvemos, retomamos, no hay problema. Bueno, bueno, muchas gracias. Y así que, Oscar, no habría una lista de preguntas concretas. La idea sería discutir las situaciones humanas, emocionales, sociales que ocurren en el texto. De hecho, es un sistema o una herramienta que es universal para cualquier lectura a cualquier edad, porque uno puede estar leyendo con niños muy pequeños un texto, no sé, de Pinocho y discutir temas de toma de decisiones, de evaluar consecuencias antes de actuar, y puede estar leyendo un texto muy avanzado, mucho más literario, con adolescentes, pueden ser sus alumnos, pueden ser sus hijos, siempre se puede discutir algo con respecto a cómo se manejaron las personas, cómo se manejaron las situaciones, cómo se sintieron en medio de esas situaciones humanas que se describen en la literatura. Por otra parte, también, ¿qué es lo que uno hubiese hecho? Ese es un buen criterio, decir, bueno, ¿qué hubieses hecho en su lugar? ¿Qué te hubiese gustado que hagan por ti? ¿Qué te hubiese ayudado a tomar una mejor decisión? O, como les decía, el paso siguiente, que no sea todo el tiempo preguntarle al niño o al adolescente, sino uno decir, cuando a mí me pasó algo parecido, a mí me hubiese venido excelente que mis amigos me apoyen de tal manera. Y ahí indirectamente
se está promoviendo, por una parte, la empatía, de pensar esto a mí me ha ocurrido y entiendo que en algún momento a ti te puede ocurrir y yo estoy acá con mi experiencia compartiendo y abriendo la puerta que potencialmente puedo acompañarte. Y por otra parte también aprender a poner en palabras qué es lo que uno necesitaría de otro, en la necesidad afectiva. Poner en palabras también hipótesis de qué hubieses hecho. Y ese chico por ahí en ese ejercicio se entrena en plantearse alternativas que no hubiese considerado o que no va a tener que considerar de golpe cuando le ocurren las situaciones en sí, sino que las fue pensando y practicó como si fuese un ejercicio previo a la vida real a través de la discusión de lecturas. Y todo esto de manera coloquial y comentando como que piensa en alta voz mientras se lee en familia o se lee en el aula, sin objetivo pedagógico, sino más bien como un aprendizaje que no es intencional, que esté implícito al discutir la lectura. Así que cualquier educador lo puede hacer, cualquier padre lo puede hacer. La idea es tener claro el objetivo. El objetivo es crear el puente de comunicación sobre esos temas. ¿Qué haríamos en tales circunstancias? ¿Qué necesidad tendría uno emocionalmente, socialmente de los otros? ¿Cómo se puede pedir y hacer saber de esa necesidad a los demás? ¿Cómo se puede pedir ayuda? ¿Cómo se puede tomar decisiones? ¿Cómo se puede cooperar con otros? Ser empático. Y esos ejes transversales son los que resultan en personas que están más preparadas para un procesamiento emocional asertivo, para una comunicación en familia o dentro del aula, en cualquier circunstancia educativa, sabiendo que el canal de comunicación está abierto para charlar cosas así, que son más bien emocionales, ni se diga para pensar, porque uno elabora a través de narrativas, a través de palabras, a través de poder plantearse pensamientos y exponerlos a través del lenguaje. Entonces, practicar esto nos da hasta el vocabulario para poder hablar de las ideas, de las emociones. Y la lectura sí nos enriquece más allá del contenido como tal del texto que uno lee. Salir un poco del esquema del aprendizaje de conocimientos escolares, sino de la escuela para pensar, la escuela que educa en el preparada con habilidades sociales, habilidades activas que le dicen vivir bien y ser también un ser que aporta al bienestar de otros en su forma de manejo emocional, su forma de manejo social. No sé si quedó claro, Oscar, y si respondo a su pregunta. Sí, sí, muy, muy claro. Y incluso aquí se me ocurre otra idea a partir de lo que tú estás planteando. Tal vez en este trabajar las emociones en base a las acciones de los personajes, eh, tal vez ir construyendo colectivamente con los estudiantes criterios que hay que tener en cuenta para tomar decisiones lo más pertinentes posible, porque no hay nada perfecto. Entonces yo creo que eso es importante para que el educador o la educadora más bien sea un facilitador para que de ellos salga los criterios que hay que formarse en la vida para tomar decisiones lo más pertinentes posibles frente a los distintos hechos que te ocurren en las relaciones interpersonales. Muy bien, gracias, Oscar. Tenemos a Luis que tiene levantada la mano. Gracias, Oscar. Gracias, Cristina. Adelante, Luis. Active su micrófono. Gracias muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A la estimada amiga Cris, un saludo cordial, fraterno. Quiero, ¿cómo le digo? De alguna forma voy a hacer una confesión de un hecho personal, ¿no? Con respecto a la lectura. Yo viví una experiencia bastante traumática en la escuela, en la cual el profesor nos paraba sobre una banca. En el grado quedaban a veces sobrando bancas porque alguien faltaba, y esa banca la pasaba al frente y nos hacía subir a la banca, y esas bancas no siempre eran firmes, ¿no? A veces esa banca como que
se movía, bailaba, era inestable. Y uno tenía que subirse ahí con el libro a leer. Y además con él, con la regla atrás. Se puede imaginar pero él con toda la voluntad de que nosotros leamos y aprendamos a leer. Entonces, te converso este marco inicial como para introducir ya mi interrogante, ¿no? Un educador, un profesor, un tutor que viene de una formación formal, así un poco rigurosa, e incluso hasta castigadora, podrá tener de pronto una muy buena voluntad de querer que los chicos, que los jóvenes, que los niños lean, pero trae este catálogo incorporado en su ADN que no deja que el chico, los niños, evolucionen como a él le gustaría incluso que fueran, ¿no? Porque está imprimiendo su visión o su sentir del ejercicio de aprender a leer, de la dinámica de ejercitar la lectura, porque incluso el sistema se lo impone también a él. Miren, yo estuve proponiéndole al colegio donde estudiaba mi hija realizar unos ejercicios de respiración post las clases, o sea, en las tardes. Mi hija estudiaba en la mañana, y en las tardes con los chicos que se consideren que podrían participar de esta actividad, hacer ejercicios de respiración previas a actividades de lectura, y también hacer ejercicios de respiración previas a actividades de teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces el sistema tiene cierta rigurosidad que no permite que los educadores, como lo planteaba Oscar, puedan enriquecer también el espacio, y desde su creatividad, desde su emotividad, también crear algo nuevo, más allá de lo que le plantea el sistema. Entonces, los profesores, cuando me escucharon esto que yo les propuse, me dijeron, y usted como que casi que me preguntaban, bueno, ¿y cuál es su nivel de doctorado? O sea, no, yo soy un simple padre de familia que les está proponiendo esto, ¿no? Entonces, no tuvo acogida tal propuesta. Entonces, he allí que en el marco de la preparación, yo no sé, por ejemplo, esto que estamos conversando, no sé en qué niveles se encuentra, porque no lo veo reflejado en muchos educadores con los que me encuentro, con los que me relaciono. Parece que estas metodologías, estas técnicas, están como en otro nivel, ¿me entiendes? Porque no lo veo reflejado en muchos de los educadores de escuela, de jardín, ni de la universidad incluso, ¿sí? Entonces, eso. Y por otra parte, también quería hacer énfasis en el hecho de que muchas veces estamos preocupados del entorno físico, ¿verdad? Que si del aula, que si del libro, pero también existen los factores internos, ¿verdad? Por ejemplo, la respiración te prepara para que estés un poco más atento, de pronto también para que lo leído o lo escuchado tenga mayor recepción, y así, por ejemplo. Entonces, la lectura se convierte en un elemento que enriquece y genera no sé, le podríamos llamar una euforia, una emotividad que eleva el espíritu de la persona comprometida en estos procesos de lectura. Eso, Cris. Bueno, primero le quiero mandar un abrazo así, sanador, por la experiencia terrible que tuvo. Le agradezco la confianza como psicóloga. Yo atiendo pacientes adultos, y es interesante porque usted cuenta esto y me resuena con experiencias que traen pacientes adultos que consultan a veces para guiar a sus hijos por su vida familiar, que está pasando una transición.
Y también proyectos educativos que asesoro y traen muchas veces esto. No queremos que las experiencias escolares sean el recuerdo más doloroso que uno tuvo. Es increíble la huella que un educador puede dejar, buena o mala. Y también, por otra parte, esto que usted decía, que tal vez la intención de la persona es enseñarles a leer, pero se le filtra ahí su impronta personal de básicamente maltrato. Fíjese que con todo lo que usted me cuenta, yo estoy pensando en una teoría que hay, es un pequeño concepto que se acuñó, que se llama The Affective Filter, y que es el filtro afectivo, condición previa y condición sine qua non, sin la cual no puede darse el aprendizaje. Y de alguna manera, como un filtro afectivo, parece ser lo primero que tenemos que eh, propiciar para pasar de ahí a enseñar cualquier cosa. Uno de los esquemas de planificación de las clases, por ejemplo, una clase se planifica en un formato donde uno pone, ¿no?, qué va a ser en la clase, paso por paso, los materiales, el objetivo de aprendizaje. Y uno de los elementos que yo aprendí en la universidad, hice esta maestría en la Universidad de Nueva York, hice un curso en la Escuela de Educación de Harvard, que le dan tanta importancia como al contenido a enseñar, es algo que se llama engagement, que es de alguna forma, por decirlo simple y corto, el enganche. Es que el chico tenga curiosidad de aprender eso que uno le va a presentar. Y eso tiene la mezcla de dos cosas. Por una parte, la curiosidad cognitiva, y por otra parte, que bajen la guardia, que no estén defensivos, que no tengan miedo a lo que se viene, a lo que uno le va a presentar. Y es lo que usted me dice. De alguna manera uno terminará aprendiendo a leer igual, hasta por miedo de que le dé con la regla. Pero lo ideal es aprender de una Caray. manera para que realmente quede. Aprender de una manera con ese filtro afectivo superado, que uno haya podido entregarse al aprendizaje de manera alegre, de manera descontracturada, sin tener miedo, sin la sensación de amenaza. Y usted traía algo también que es bastante interesante, aparte de esto del filtro afectivo, me hizo pensar lo que usted mencionaba de las limitaciones del sistema. Yo estoy asesorando proyectos educativos de escuelas que se están abriendo o a escuelas que quieren reformularse o sistemas escolares que, yéndoles bien, quieren incluir como ejes transversales la educación en estos temas. Hay mucho interés de cambiar, hay más flexibilidad de la que se cree en implementar este tipo de educación y que está pautado, pero ver el conocimiento y lamentablemente en este momento todavía hace falta difundir que estos mecanismos existen. Le pongo un ejemplo. En la lectura compartida, una de las propuestas, está ahí inestable el internet. Avísenme si se deja de escucharme, o más bien avísenme si se escucha bien y yo sigo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Y se escucha, Una adelante. de las propuestas, por ejemplo, es que en la lectura compartida, ¿sí se escucha? Sí, ¿Sí se escucha bien? Bueno, sí, perfecto, ahí veo dedito, muy bien. Una de las propuestas es, por ejemplo, meter como eje transversal en todas las materias, sobre todo en ciencias sociales, se usa muchísimo en prácticas de lenguaje en literatura, a través de lecturas compartidas que después se hacen dinámicas de grupo para manejar la disonancia cognitiva, o sea, cuando otro piensa distinto que yo. Y ahí se maneja algo que es bien interesante, que es lindísimo ver, que en una misma clase, una sesión de 45 minutos que dura la hora de clase, uno puede tomar posturas sobre un tema en pequeños grupos, uno argumenta, presenta el caso, por qué yo pienso esto, el otro por qué yo pienso lo opuesto, y después se hace poniéndose en las parados, así todos moviéndose en las esquinas del aula, y se permite que la persona cambie de grupo, decir, ahora que lo veo desde esta otra perspectiva que presentó el grupo azul, decido cambiarme al grupo azul, cambié de idea. Esto en inglés le llaman el mental shift y dicen que cuando ocurre es cuando más se da aprendizaje, que esa lección el alumno no se va a olvidar nunca, porque uno pasó por una idea que tenía, la evaluó, se deshizo de eso, le gustó más otra, le
versión más fuerte, los argumentos más convincentes y se cambia de idea. Y ahí hay aprendizaje porque hay movimiento del pensamiento. Para enseñar de esa manera no hace falta cambiar el currículum, reportar de una manera distinta al Ministerio de Educación, cambiar las materias, nada. Es la dinámica que uno usa. Estas son todas dinámicas que fueron investigadas en la Escuela de Educación de Harvard. El curso que yo hice tiene que ver con eso y hay otra organización en Estados Unidos que se llama Think Collaborative, que habla de las escuelas adaptativas. Ante las situaciones del mundo, las circunstancias de las familias, de la sociedad, nos adaptamos y sin pretender cambiar los contenidos curriculares, todas estas estructuras, proponemos dinámicas, proponemos protocolos de trabajo académico que se meten en cualquier clase. Se pueden, meten porque en inglés es embed, es como que uno transversalmente las incluye como actividad y a través de eso se aprende. Y entonces paralelamente se está aprendiendo la flexibilidad cognitiva, el cambio de perspectiva como posibilidad y no hace falta cambiar lo estructural. No hace falta un poco de guías, de implementarlo y volverlo una dinámica de aprendizaje, pero yo en las consultorías que hago hacemos una sesión grande de 10 días con las autoridades para que comprendan la lógica, los docentes, y después a lo largo de 15 días un seguimiento muy cercano y después una vez cada mes a lo largo de un año escolar. Y queda instalado como la cultura de aprendizaje. De hecho, Bárbara Rogov, nuevamente esta investigadora que es fantástica, que habla del aprendizaje en el contexto social, habla de prácticas, comunidades de prácticas, sería en español, que se forman comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, y esto después lo elevan en otras investigaciones, que no se corresponde solamente al aula, puede suceder en la familia. En la familia uno, sin ser educador, puede generar una pequeña comunidad de práctica al abrir siempre esta posibilidad de diálogo sobre estos temas con la lectura compartida, por ejemplo. Uno acostumbra a leer una vez por semana, pongamos con los hijos, y hacer esas preguntas. Ay, ¿cómo te hubiese gustado que esto se resuelva? Hubo, no sé, en la lectura que leímos, una pelea. ¿Cuál hubiese sido una mejor manera de que lo resuelvan sin pelearse? ¿Qué te hubiese gustado hacer si hubiese sido Anita, la amiga que surge ahí como personaje secundario? Si hubiese estado en tus manos, ¿qué hubieses cambiado para que termine mejor? Cosas así, sí, sentido común. Para la educación sí hay más dinámicas más estructuradas, hay que practicarlas, estudiarlas, pero es hermoso lo que se puede, es transformador, es hermoso. Y los chicos realmente tienen una herramienta para la vida, es decir, yo puedo ser flexible cognitivamente, existe la posibilidad de la toma de perspectiva y del cambio también. Dicen que se evitarían guerras en el futuro si toda la gente saldría así, y es lo último que le quisiera decir, Luis, sobre lo que se trae y comparte con tanta confianza, que le agradezco, que la idea es generar en la educación y en las familias este tipo de diálogo y usar la lectura como una de las herramientas primordiales porque es hermoso y porque cumple estas diversas funciones de agregarnos pensamiento, vocabulario, conocimiento y también poder trabajar lo emocional, las habilidades sociales, agregarlo a la escuela de tal manera que no pase lo que le pasó a usted. Que ojalá nadie tenga que vivir eso porque las personas van a salir con un aprendizaje del manejo de sus habilidades sociales y de su emocionalidad diferente. Y que ojalá esa transformación se logre como generación, de tal manera que en algún momento en las escuelas esto no pueda pasar. Así que hay esperanza, Luis, de que esto cambie. Hay oportunidades, hay Gracias, esperanza, se gracias. puede hacer. Le enviamos un me encanta, un me gusta, una carita alegre. Gracias. Muy bien. Gracias por compartir esta Si tienen experiencia. otras preguntas, quizás a través de eso podría seguir. Vamos a Lo la de la reflexión. respiración, perdona Jaime, lo de la respiración, sí me gustaría de pronto, la importancia de la respiración como un ejercicio previo para la lectura. Eh,
Sí, es un tema, a ver, acá dice que está inestable la conexión. Avísenme si me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Bien. Espero su señal para seguir. Bueno, muy bien. Sí, la respiración es importantísima. Hay clases incluso de lectura que empiezan, como usted había sugerido, con la respiración, porque, por ejemplo, uno de los temas en la lectura compartida, que es para poder trabajar estas herramientas de enseñar a vincularnos, de enseñar a comunicarnos, hay que leer en voz alta. Si uno lee en voz silenciosa, no tiene que discutir. Y para la lectura en voz alta, se trabaja el tema de la respiración. Eh, Así que tiene toda la razón y por otra parte, la respiración se sabe que es también una herramienta muy importante para manejar las emociones, o sea que ahí como el tema de la charla misma es 2 por 1. Por una parte ayuda a pensar, se sabe que ayuda para la memoria, hacer una pausa, permite que el cerebro absorba conocimiento, absorba información, reduce la impulsividad, que pasa mucho en la lectura, que uno va, y no se está escuchando a sí mismo, si lee para afuera. Entonces sí, de hecho la respiración es un elemento importantísimo. Hay un autor que se llama Julian Treasure, que es inglés, tiene una conferencia TED, que son conferencias, quizá ustedes sepan ya, conferencias que ocurren de cada año y que juntan personas para hablar de temas distintos, no tienen que ser expertos, puede haber una bailarina hablando de física, un profesor hablando de sustentabilidad, lo que sea. Este autor tiene una charla que habla de cómo hablar para que las personas quieran escucharte. Y tiene libros sobre esto y tiene un sistema entero en el que ha indagado la escucha, solo la escucha. Y en lo de la lectura compartida lo estudié porque una de las cosas que sucede es que solamente evaluar la lectura y charlar, es poder quedarse con lo que resuena de lo que el otro dice. Por ejemplo, en familia, leyendo, que hagan para apoyarte tus amigos en una situación así, como la que le pasó a este personaje. Uno después de eso lo tiene que registrar, lo tiene que escuchar, tiene que haber un registro, eso es a través de la escucha. La otra cosa que propone este autor es que hay distintas posiciones de escucha. Por ejemplo, habla de una escucha, de ciertos tipos de escucha defensiva. Nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo, con los alumnos que trabajábamos, adolescentes, preadolescentes, donde tomaban posturas incluso físicas en la silla donde se sentaban de los distintos tipos de escucha para practicar la escucha receptiva y la escucha activa y tratar de alguna forma, hacer cuando escucha definitivamente. Les pongo un ejemplo que funciona muy bien para esto de la lectura compartida, sobre todo con adolescentes. Hay veces que uno escucha sin realmente procesar lo que el otro está diciendo, sino que está esperando que el otro termine, porque yo ya tengo en la punta de la lengua lo que yo le quiero decir. Y uno en realidad no está escuchando. Pasa mucho en debates, pero también le escuchan un diálogo entre padres y un hijo adolescente, que el hijo no está procesando mucho, está listo ahí para la respuesta que les va a lanzar. Y entonces el practicar esto de la lectura compartida, el poder dialogar, implica practicar estas habilidades de la escucha receptiva, la escucha activa, que sea, estoy escuchando pasivamente. Si fuese una silla, la escucha defensiva, yo me siento en el borde, estoy a punto de pararme, apenas terminar. Todos nos podemos remitir a ver alguna vez escuchado, estar listos para responder más allá de lo que la persona diga, con lo que uno quiere decir, no con la cuestión preguntando que están dando. Y por otra parte, la escucha receptiva, el poder estar ahí sentado al fondo de la silla, pegado, relajado, recibiendo, pensando lo que el otro dice. Bueno, estas escuchas parecen tener un impacto enorme, enorme en el aprendizaje y también enorme, enorme en las habilidades sociales, en cómo se maneja uno afectivamente con otro. No sé si pueden por ahí conectar con alguna experiencia personal, pero como terapeuta me pasa que a veces surge, es como una modalidad que obstruye el manejarse activamente mejor, que es, por ejemplo, me enojo y no le hablo. Entonces que el otro adivine que yo estoy enojada.
Nunca se lo dije, no le hago saber, me quedo callada. Es un sistema pasivo, eh, y que se entere que me enojé hace 5 días. Y el otro ni registró que había una persona enojada ahí. Entonces es importante cómo poner en palabras la necesidad afectiva, cómo poner en palabras el estado emocional en el que uno está. Bueno, no nos enseñan a eso. Es muy difícil manejarlo cuando ya se trata de una situación real que a uno lo moviliza emocionalmente. Entonces, la idea de la lectura compartida en familia, en el aula, es poder practicar eso a través de la vida de otro, que sería el personaje, que sería la historia, la narrativa, y practicar el vocabulario necesario para poner esto en palabras. Las frases que uno de alguna manera logra articular para hacer saber lo que uno piensa o lo que uno siente. Y ese es un entrenamiento que sí en algún momento puede hacer eco y ser una herramienta para la vida real. Cuando nos pasa de ver, poder decir, a mí me gustaría que me apoyen de esta manera y poder decirlo con más naturalidad. Ah, sí, ahí se cortó un poco. ¿Ahí me vuelven a escuchar? Sí, ¿Ahí me te vuelven a escuchar escuchamos. bien o no? ¿Sí? Bueno, entonces la idea sería, como uno practicó a través de la lectura y de discutir situaciones de un personaje, cuando ya a uno le pasa en la vida, poder tener, como de alguna forma acá dicen, aceitado, es como que fluye naturalmente, poder decir, bueno, yo necesito apoyo y la forma en que me vendría bien que me apoyen es esta, esto es lo que necesito. Es entrenamiento para las habilidades sociales, para las habilidades emocionales, construir un puente de diálogo que ya esté dado porque ocurre en la lectura compartida desde que yo era niña, entonces cuando llega una preadolescencia ya estamos acostumbrados a hablar de esos temas. Me preguntaron 1000 veces, ¿y qué hubieses hecho en lugar de eso? ¿Qué tendría que haber hecho el personaje X para no tomar esa mala decisión? ¿Qué le faltó considerar? Hay preguntas muy válidas y muy disparadoras de pensamiento y también del entrenamiento este del manejo emocional asertivo. Por ejemplo, decir, ¿qué alternativas considerarías? Por ahí la persona no está considerando ninguna alternativa, pero ante la pregunta dice, a ver, consideraría esta alternativa o quizá esta otra y lo evalúa. Y entonces eso se vuelve una posibilidad de pensamiento en el futuro para crear el vínculo, para resolver un conflicto, es decir, a ver qué alternativas puedo considerar. Ahí le estamos enseñando a la persona el camino para la flexibilidad cognitiva, para que la persona no piense rígidamente un solo camino o no piense directamente, sino que actúe. Es hermoso, es un camino hermoso, es posible hacerlo dentro del esparcimiento de la lectura compartida en el hogar, de un momento del La perdimos. diálogo es posible, entrenarnos es posible. ¿Ahí me escuchan? La última frase se nos perdió. Que es posible es de entrenarnos en las habilidades emocionales, de comunicación sobre lo emocional. Eso como un puente abierto en la familia y en el aula. Por eso el título, extendiéndolo más largo, era que la lectura nos pueda servir para desarrollar el pensamiento y también para desarrollar vínculos fuertes, caminos asertivos de comunicación sobre lo emocional, desarrollar las habilidades sociales. Se puede hacer todo al mismo tiempo con una lectura descontracturada, el hábito de compartir lo que se lee y discutirlo con preguntas sencillas o con pensamientos en altavoz nuevamente, decir, ay, a mí me ha pasado algo así y me hubiese encantado tal cosa, que me ayuden de esta manera. ¿A ti cómo te gustaría que te ayuden en una situación de esas? Muy bien, Y que Cris. pueda así expresarse. Excelente. El Internet no nos ha acompañado porque nos ha causado varias interrupciones, pero muy, muy enriquecedora toda esta charla, toda esta bagaje de conocimientos que nos ha transmitido hoy. La lectura compartida, sea en familia, sea con los alumnos, sea también los cuidadores. Este es un término nuevo para mí, cuidadores. Jaime,
Dígame, Ha habido ocasiones en que posteriormente a la charla yo te envío algún mensaje con respecto al participante, al entrevistado. Yo quiero en estos momentos directamente expresar mi felicitaciones, mi agradecimiento y la posibilidad que la podamos próximamente en otro programa. Me pareció muy interesante esto de las posturas que ella ha planteado y de pronto en otro momento lo podemos conversar. Gracias por todo. Ay, qué pena, justo se cortó, pero escuchaba, Oscar, que la posibilidad de que podamos, Luis, ay, no sé si está es Luis, es Oscar. Luis. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, ahora escucho bien. Oscar le escuchaba que decía, bueno, Soy saludarla, no sé qué, y Luis. la posibilidad de que podamos. Soy Entonces, Luis, o sea, es yo lo que Luis, le sí, digo claro. es que por lo general con Jaime, posterior a la entrevista, yo le envío algún mensaje hablando sobre el programa, pero en este momento quería hacerlo personalmente, felicitándole, agradeciéndole también sus palabras, y me quedó la inquietud del el tema de las posturas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, muchos de los jóvenes o los niños cuando están recibiendo la clase o la charla, la tutoría, lo hacen de pronto en el mueble, en la cama, con unas cosas increíbles que yo a veces digo, oye, pero ¿por qué estás ahí? Pues yo a mi hija siempre le llamaba la atención, oye, pero si estás en clase, por ejemplo, ¿no? No sé si en el futuro podamos hablar algo de eso. Gracias. Sí, se puede hablar. De hecho, hay toda una investigación hablado, en inglés le dicen flexible sitting, y parece que para ciertas cosas de la lectura ayuda que haya flexibilidad en cómo se sientan contra todo lo que uno pensaría. Sí pasa que para la escucha y para el procesamiento de información, de conocimiento, hace falta cierta rigurosidad en el esquema, así que lo podemos charlar. Sí, sí, he estudiado sobre eso en uno de los cursos que hice de la Universidad de Nueva York. Muy bien, entonces quedamos para una próxima oportunidad hablar de la postura, la posición del cuerpo, la participación. Dicen que comunicamos con todo el ser, ¿no? Entonces, y el instrumento de comunicación es nuestro propio cuerpo, así que, bien, para conocer algo más, eh, entonces, Chris, ya de su disponibilidad depende, cuando tenga oportunidad para una siguiente diálogo. Buenísimo, buenísimo, me va a encantar, así que cuenten conmigo, ahí charlaremos para definir cuándo y les agradezco muchísimo la oportunidad, me encanta compartir. Un abrazo fuerte. Oh. Gracias por ese Gracias, abrazo, Luis. Luis, y ese abrazo a Gracias, todos. funcionó bien, gracias. Vamos a poner la pantalla final y luego nos despedimos. Un abrazo de Ecuador a Argentina. Hasta Buenos Aires. Gracias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.